Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Marcelo Espinel, soy el director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y pues este es el primer foro que venimos realizando dentro de esta campaña de promoción del gobierno abierto y este foro lo realizamos con el apoyo de la Escuela Politécnica Nacional, que en esta ocasión pues ha unido esfuerzos con la Fundación con la finalidad de promover una discusión mucho más amplia sobre cuál es el potencial y los riesgos de los datos abiertos frente a esta crisis sanitaria que está azotando a todo el mundo. En esa línea, pues, hemos hecho este acercamiento a la Escuela Politécnica Nacional para poder contar con la visión de distintos expertos y representantes tanto de la academia, de la sociedad civil como del sector privado y poder conversar un poco más sobre este tema. En esa línea, pues quiero agradecerle mucho a Fabricio Scrolini de Uruguay, a Denis Flores de Ecuador y a Lorena Naranjo de Ecuador por haber aceptado la invitación de Fundación Ciudadanía y Desarrollo a través de su área de gobierno abierto y poder ahondar estas discusiones que son tan importantes, tanto en esta crisis, así como también dentro de estos esfuerzos de tratar de transformar la gestión pública en el Ecuador. El formato del evento va a ser muy sencillo, sé que nos están acompañando ya a través de Facebook Live y pues nuestro interés es que ustedes puedan escuchar en un primer momento a los panelistas. Les hemos otorgado 10 minutos a cada uno de ellos para que puedan abordar desde su perspectiva esta doble cara de una misma moneda, la transparencia a través del uso y reutilización de los datos abiertos y por otro lado la importancia de proteger los datos personales de los individuos. En esa línea, pues, hemos invitado a estos tres panelistas y vamos a empezar con el siguiente orden. Después de los 10 minutos de la intervención de cada uno de ellos, pues trataré de hacerles llegar sus preguntas, que les pido que por favor las consignen en el chat de Facebook y de esa manera empezar un diálogo abierto tratando de ahondar en la temática. Vamos a ir en este orden, vamos a empezar con Denis Flores, en segundo lugar estará Lorena Naranjo y en tercer lugar Fabricio Scrolini. Voy a permitirme presentar a Denis Flores. Denis es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Warwick de Reino Unido y profesor de la Escuela Politécnica Nacional. Es especialista e investigador en computación forense, particularmente en el diseño formal e implementación de sistemas proactivos para la correcta generación, recolección y preservación de evidencia digital. Tiene un masterado con distinción en computación forense y seguridad de la Universidad de Derby de Reino Unido. Actualmente sus esfuerzos se enfocan en auditoría y gestión de seguridad informática, ethical hacking, computación forense, detección de lavado de activos y fraude electrónico. Denis, quisiéramos conocer desde tu perspectiva cuál es la situación de los datos abiertos en Ecuador y qué oportunidades tenemos en esta crisis y en relación a la accesibilidad o no a estos datos abiertos. Vamos contigo, Denis, por favor. Buenas tardes, Marcelo, muchas gracias. Buenas tardes también a la audiencia, Fabricio, Lorena, un gusto tenerles aquí. Voy a compartir mi pantalla, si es que me lo permites, por favor. Bien, entonces aquí voy a poner mi presentación. Bueno, me gustaría simplemente abordar este tema, ¿sí? Desde el punto de vista de gobierno y transparencia de información, enfocándolo un poquito a los tiempos de COVID que estamos viviendo en este momento. Bien, como antecedente, ¿sí? Una definición de transparencia que lo obtuve de Internet, ¿sí? La transparencia política dice que es una cualidad de la actividad pública que consiste en la divulgación de información como una obligación de todos los poderes públicos de dar cuenta a la ciudadanía de sus actos para detectar y sancionar casos de incompetencia y corrupción política. En este aspecto, sí, el background, digamos, legal del Ecuador empieza en el año 2004 con la propuesta de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aquí quisiera llamar atención dos artículos, principalmente el 5 y el 6. El primero en el cual se tipifica que información pública es todo documento en cualquier formato que se encuentra en poderes de instituciones públicas y de personas jurídicas. El artículo 6, en cambio, información confidencial, es toda información pública personal que no está sujeto al principio de publicidad, ¿sí? Que está sujeta, perdón, al principio de publicidad y comprende aquella derivada de los derechos personalísimos y fundamentales de los individuos. En este aspecto, sí tenemos
un vacío legal, porque no se puede determinar exactamente qué es público y qué es confidencial en el contexto de esta ley. Y me gustaría ejemplificar esto con dos casos, ¿sí?, de la realidad nacional. El año anterior, por ejemplo, con la brecha de datos que comprometió información personal de 20 millones de ecuatorianos. Si bien la información o el acceso a la transparencia de información permitió que medios de comunicación cubran el evento, que se pueda diseminar rápidamente para conocimiento de las personas y acción de la Fiscalía General del Estado, ¿sí? También tenemos el contraejemplo, ¿ya? El acceso, por ejemplo, a información pública a través de los portales web, utilizando la opción de transparencia. Podríamos en este caso, por ejemplo, conocer apellidos y nombres de servidoras y servidores públicos, ¿sí? A través de otro portal que maneja información pública, por ejemplo, la consulta de títulos, ¿sí? Pudiésemos encontrar la identificación de las personas. Y a través de la declaración patrimonial jurada que está en custodia de la Contraloría General del Estado, averiguar, por ejemplo, el patrimonio, los activos y pasivos de las personas. En este aspecto, por ejemplo, ¿sí?, podríamos dar cabida a extorsión, difamación o a lo que hemos estado viviendo en este tiempo de coronavirus, el combustible de las fake news, ¿sí? El nacimiento del pseudoperiodismo a través de las redes sociales. Entonces, viendo estos ejemplos en cómo la información eh, pública no se puede tipificar desde el ambiente público como tal y la confidencialidad de la misma, ¿sí? La propuesta que traigo en esta tarde es llegar al gobierno de la información. En este aspecto, si la gobernanza de información pública obedecería tres cosas, tres aspectos principales, ¿no? La sistematización de la misma a través de la generación, recolección y preservación de información, garantizar la reproducibilidad de resultados para poder tener ejercicios de auditoría y forense de una forma transparente. Es un derecho ciudadano esto, sin embargo, un deber gubernamental bastante ignorado. La política desde el punto de vista de leyes y procedimientos que garanticen la seguridad de información y transparencia de acceso a las fuentes. Debemos tener claro que no existe transparencia sin responsabilidad y garantía de participación. Y en estos tres aspectos principales, entonces, podríamos garantizar que tanto personas, tecnología y procesos lleguen justamente al objetivo que es garantizar la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la información desde un enfoque participativo. En este aspecto también me gustaría llamar a colación un poquito más desde el punto de vista de gestión política, ¿sí? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico promueve 12 principios para gobiernos digitales. Esta organización fue fundada en el año 61 y en la actualidad está compuesta por 37 países miembros. En el caso de Colombia, este país se ha convertido en un ejemplo regional en el manejo o el buen manejo de gobierno digital. Sin embargo, en el transcurso de esta investigación no pude yo determinar algún esfuerzo de parte del gobierno ecuatoriano, ¿sí?, para, una, pertenecer a este grupo de países y dos, garantizar que al menos estos 12 principios se estén cumpliendo en el manejo de información pública, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista de coronavirus, me gustaría tomar el ejemplo ya del Open Government Partnership, del cual Ecuador es miembro desde el año 2018, ¿sí? Este organismo publicó recomendaciones de gobierno abierto para enfrentar esta pandemia, incluyendo las respuestas comunitarias dirigidas por ciudadanos, ¿sí? Las estrategias participativas de respuesta a desastres, incluyendo el trabajo de la sociedad civil y los ciudadanos, generar un ambiente de confianza entre gobierno y sus mandantes, la transparencia de los modelos de pronóstico y los datos que influyen en las estrategias del gobierno, plataformas digitales o aplicaciones para mantener informados a los ciudadanos y desde este punto mitigar la desinformación en línea con la cual yo inicié mi charla. Y en este aspecto, sí, sin entrar a mucho detalle, porque sé que Fabricio nos va a ilustrar un poco más con este tema, simplemente quisiera llamar la atención de la realidad ecuatoriana con respecto a los portales de manejo de información de la pandemia, ¿no? El Ecuador ha utilizado o ha organizado la búsqueda y acceso a información en tres puntos de acceso, ¿sí? Que está enfocado más a la actualización de casos de COVID, ¿sí? Es una información en este caso que no ha sido tratada, tiene un alto nivel técnico que no está, digamos, apta para la difusión y acceso hacia los ciudadanos.
A menos de que se tenga conocimiento específico de la temática o de los datos para poderlos comprender, ¿sí? Podríamos dar lugar a interpretaciones que usualmente pueden ser incorrectas, ¿no? En el caso del nivel de centralización de información es bastante bajo, debido a que no se comunica ninguna estrategia gubernamental, ni tampoco se proponen o se enlaza la información que está publicada, en este caso en el portal del Ministerio de Salud, que yo he tomado como ejemplo, ¿sí? Para enlazarla con otros sitios web gubernamentales que puedan dar información mucho más precisa. Perdón, aquí sí, entonces, para ir finalizando, las posibles soluciones en este aspecto sería la gestión de datos en tiempo real, utilizando las ventajas de computación ubicua, por ejemplo, el uso de dispositivos móviles, sensores, geoposicionamiento, entre otros. La creación de un repositorio abierto de datasets del COVID-19 para facilitar la investigación. Centralizar, obviamente, la información en los sitios gubernamentales adecuados. Incentivar la participación de la academia como asesores en la toma de decisiones. Garantizar que la transparencia no simplemente implique publicar información sin darle un tratamiento adecuado. En este aspecto se debe identificar, obviamente, la audiencia a la cual va a estar dirigida, ¿sí? Si se requiere acceder a información personal, se debe recolectar cierta información de los solicitantes para rastrear un poco cómo se está dando el uso de esa información. Y obviamente si es que este uso es adecuado, ¿sí? El acceso a esto y descargas públicas debe permitir medir un cierto impacto en la difusión y obviamente para poder prevenir en este aspecto la difusión de noticias falsas, ¿sí? La necesidad de revisar la ley de transparencia, ya les he hablado desde el punto de vista legal cuáles son los problemas, ¿sí? Y la necesidad de aprobar la tan esperada ley de protección de datos, ¿sí? En la cual obviamente se toma en cuenta los aspectos de gobernanza de información que mencioné anteriormente. El sistema legal ecuatoriano debe incluir procedimientos que promuevan la aplicación de la ley. Al menos por mi conocimiento, el sistema legal británico es un caso de estudio que podría adaptarse a esta necesidad. El manejo de información pública es una corresponsabilidad que debe ser asumida por los servidores públicos y los ciudadanos, pero por sobre todo promovida por el gobierno central. La estrategia gubernamental en el Ecuador para el manejo de datos de COVID debe comunicarse con mayor eficiencia. Las consecuencias de no hacerlo es simplemente que los investigadores no han podido utilizar data histórica confiable para pronosticar el crecimiento de la curva de contagios de una forma efectiva, la pérdida de credibilidad en las acciones del gobierno, la incertidumbre e incomprensión de parte de la sociedad, debido a que la data no está tratada, únicamente se le está publicando de forma cruda, sin darle, obviamente, un enfoque de audiencia y propósito. Se debe evitar la improvisación y es simplemente mi llamado para culminar, que es tiempo de generar acuerdos, informar acertadamente y actuar eficientemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Denis, y relojito, 10 minutos exactos. Gracias por ese respeto al tiempo, tanto de los otros panelistas como de quienes nos están viendo. Dentro de esa línea, antes de dar el paso a la siguiente panelista, les invito a quienes nos están escuchando a consignar sus preguntas a través del chat de Facebook. El equipo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo está monitoreando estos comentarios para que posteriormente podamos trasladar las preguntas a los panelistas. Pues como bien dijo Denis, tenemos varios retos, tanto en el aspecto legal como de insumos tecnológicos que son necesarios para tratar de aprovechar el potencial de los datos abiertos. Pero también vemos que hay un componente muy fuerte de decisión política que es necesario, no solo para reformar las leyes, sino también para darle un tratamiento adecuado a los datos sin que se vulnere este derecho al acceso a la información pública. Pero aquí viene un punto que es muy importante, que es la privacidad de los datos de los individuos. ¿Cómo existe esta delgada línea entre garantizar este acceso a la información a los ciudadanos o el uso de la información por parte de los gobiernos para tomar mejores decisiones, pero respetando esta privacidad de los individuos? Y es por eso que hemos invitado a la doctora Lorena Naranjo. Ella es directora nacional del Registro de Datos Públicos de Ecuador, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, posee una maestría en Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España, donde en la actualidad también es candidata al doctorado de Ciencias Jurídicas y Políticas. Además, tiene un título de especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Simón Bolívar. Sus esfuerzos actualmente se enfocan en el área de los derechos digitales, la gestión documental digital, gestión registral digital, protección de los datos personales.
Finalmente, actualmente es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Lorena, por favor, tenemos 10 minutos. Muchas gracias por la presentación y Sí. por la posibilidad de compartir esta tarde con todos ustedes. Voy a compartir la presentación que la he puesto aquí. Vamos a empezar con el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador. Señala el derecho de acceso a la libre información generada en entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. Dice esta norma que no existirá reserva de esta información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. El artículo 19, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala también que las personas tenemos derecho a acceder a esta información. La Ley Orgánica, por su parte, nos determina que los datos públicos registrales deben estar completos en formato accesible, libre, sin licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables y pertinentes en relación al ámbito y fines de su inscripción. Esto nos dice la Ley Orgánica del Sistema de Registro de Datos Públicos. Asimismo, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, en su artículo 142 nos señala cómo deben ser establecidos esos formatos abiertos o esos estándares abiertos para el manejo y almacenamiento de los datos. El derecho a la protección de datos personales, en cambio, está en el artículo 66, numeral 19, y nos señala que todos los titulares tenemos el derecho de acceder y decidir sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Difusión requieren autorización del titular o el mandato de la ley. Los responsables de tratamiento, en este caso entidades públicas o privadas, manejan esta información e incluso pueden llegar a tener acceso a información sensible porque proporcionan, en el caso de las instituciones públicas, servicios estatales o administración de justicia, etcétera, y en el caso de las instituciones privadas, están relativas a transacciones comerciales. Este marco contextual nos ubica en lo que acaba de señalar el anterior expositor, que es el marco referencial en el cual nuestra legislación nos tiene actualmente respecto de los datos públicos, los datos abiertos, los datos personales, y esto nos mueve a concientizarnos en algo. Acceso a la información pública, la información que ya tenemos o el marco referencial que ya tenemos sobre datos abiertos se encuentra también en ciertas normativas, como ya acabo de señalar, pero lo que nos interesa ahora mismo y el marco habilitante que el Ecuador carece es el de Ley de Protección de Datos Personales. En esta Ley de Protección de Datos Personales, lo que se hace es identificar a qué se refiere con dato personal, que es el que identifican o hacen identificable a una persona. Okay, entonces, nosotros, como les habíamos comentado, tenemos en el Ecuador la deficiencia de no tener un marco de protección de lo que son datos personales, que estos datos personales son los que deberían estar ya ahora tratándose en la Asamblea. Sabemos que ya la semana pasada hubo ya unos acercamientos de académicos para poder hacer este tratamiento del proyecto de ley que consta ya en el CAL. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta y qué es lo que se requiere para lograr datos abiertos en el Ecuador? Sin duda, todo lo que señaló el anterior expositor es importante, pero parte de las dificultades de haber logrado datasets que puedan atender a las necesidades de la ciudadanía y además puedan ser desarrollados y mayores estrellas para su posible reutilización, es la falta de un marco de cómo tratar los datos personales. Y entonces ahí se vuelve imperante la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales desde la perspectiva de los principios, porque los principios son los que nos permiten
determinar cómo vamos a hacer esa publicación de los datos personales en las distintas medios, como acaba de señalar el anterior expositor. Y es que existen ciertos datos que no van a poder nunca ser difundidos de una manera abierta porque por su naturaleza estos tienen carácter confidencial. En cambio, existen otros datos que por sus características y en virtud de la aplicación de un principio de ponderación, de ponderaciones de derechos, sí podrá ser posible que sean publicados, como por ejemplo ciertos datos de los funcionarios públicos, en virtud de que es el derecho de acceso a la información sobre el derecho a la privacidad individual. El criterio general que se aplica en esta perspectiva es el interés general. Y este interés general permite la fiscalización de los actos de los funcionarios públicos para que sea la ciudadanía la que pueda acceder a esa información y pueda realizar de primera mano esta fiscalización en el ejercicio de su participación ciudadana. Por lo tanto, hay otros datos que sí no sería posible que estén de accesible en un formato abierto. Y todos esos criterios, todos esos principios de finalidad, de proporcionalidad, de pertinencia, son los que constan en este proyecto de ley y que, como digo, se convierten en habilitantes para que quienes hacen estos datasets tengan a mano las herramientas necesarias para poder generar estos grupos de información. Tiene una serie de derechos que le garantizan a los ciudadanos que esa información que está siendo utilizada no vaya a afectarles y no vaya a perjudicar su vida, porque muchos de esta información, si es difundida o usada indebidamente, puede causar muchos perjuicios ya en la práctica, no solamente con lo que ha señalado mi anterior compañero ponente, sino también con el hecho de que un dato inequívoco o un dato, perdón, equivocado puede impedir el acceso a ciertos derechos fundamentales. Los beneficios entonces de la ley es que evidentemente nos da lineamientos claros, nos permite establecer obligaciones de un análisis de riesgos para saber en qué formato, en qué medida, con qué mecanismos de protección se pueden divulgar, qué datos no se pueden difundir en ningún tipo de formato y que deben aplicarse criterios de confidencialidad. Asimismo, tenemos la implementación de mejores y lo que se genera en realidad en una sociedad es una confianza, una relación de confianza entre el titular y una relación de confianza entre el Estado y las entidades privadas que Mintelo 11-2020, en el que ya hace una actualización de la política de datos abiertos de aplicación en la administración pública central. Comienza a utilizar ya ciertos conceptos de lo que ya vamos conversando o andando en la práctica. Por ejemplo, hace ya una alusión a lo que es dato abierto y señala que para que un dato abierto sea posible, se necesita de características técnicas y jurídicas. Estas características técnicas y jurídicas son precisamente aquellos datos que por su naturaleza de público pueden tener el carácter reservado como disponen las leyes pertinentes para la materia, pero también aquellos datos personales que pueden estar en formatos abiertos y aquellos datos personales que no van a poder estar en un formato abierto, a menos de que dejen de ser datos personales y se conviertan en datos anonimizados. Y aquí hay un concepto que no está en el acuerdo, pero que sí está en el proyecto de ley que ya están manejando ahora mismo la Asamblea tramitándolo, y es el de dato anonimizado. Y un dato anonimizado es un dato que contiene toda la información que se requiere para hacer política pública, para hacer fiscalización, para hacer ejercicio de participación ciudadana, pero que no determina individualmente a quién pertenece. Y ese dato anonimizado, cuando ya ha sido quitado ese velo de la persona, se puede utilizar y ahí sí implantarle un formato abierto completo. Los datos personales, entonces, el otro concepto que aparece en estas definiciones, ya reconocido como a nivel internacional se lo ubica, es decir, que identifica o vuelve a identificar a una persona, el concepto de información que repite el de la ley de acceso
a la información y acceso a la información pública y la reutilización que volver a utilizar con otros fines, que es parte de lo que también se debe discutir en un proyecto de protección de datos personales, porque la finalidad para los datos personales es sustancial debido a que es una garantía de cómo se está utilizando la información. En las acciones pendientes que plantea el acuerdo ministerial es coordinar y realizar la demanda de datos abiertos centrada en sectores y casos de uso específico una vez al año, y la implementación de una guía de datos abiertos que sustituiría la del 2014, para lo cual tienen 90 días contados a partir del 17 de abril, fecha en la que se emitió este acuerdo ministerial. También planteo entonces como retos, como esfuerzos simultáneos que deben hacerse, y es que así como el área maneja de manera necesaria los elementos que permiten la conformación de estos grupos de datos con los cuales se puede trabajar, se pueden implementar mecanismos de interoperabilidad. Es importantísimo tomar mucho conocimiento de lo que son los datos personales para identificar aquellos que podrían, por el interés general, ser publicados en cierto formato, y aquellos que necesariamente para poder hacerlos deberían dejar de ser dato personal y transferirse o transmutarse en datos anonimizados. Hasta ahí la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, y le reitero, Lorena, yo no sé mi manía de decirle a usted María Lorena, pero ya, prometo ya no volver a decirle a María Lorena. Muy explicativa su presentación, creo que nos deja muy en claro tal vez cuáles son los aspectos que han sido considerados dentro de la política de datos abiertos y cuáles están planteados dentro del proyecto de ley en la Asamblea Nacional, que también desde la sociedad civil estamos impulsando su pronta discusión y ojalá aprobación dentro de la Asamblea Nacional. Con ese contexto, tanto desde una parte un poco más fáctica que nos ha podido ayudar Denise, y esta parte del ambiente normativo que existe en Ecuador por parte de Lorena, quisiera dar paso a Fabricio Scrolini. Me voy a permitir contarles quién es Fabricio, que ha decidido acompañarnos el día de hoy y por el cual estamos muy agradecidos. Fabricio es el director ejecutivo de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, ILDA, y es miembro de la Red de Datos Abiertos para el Desarrollo. También es presidente de la Organización de la Sociedad Civil Uruguaya Data, que se dedica a la construcción de tecnología cívica para promover el desarrollo humano. Fabricio también es cofundador de la iniciativa Abre Latam y de la Conferencia Regional de Datos Abiertos, que se realiza año a año en Latinoamérica, así como también es uno de los asesores de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Finalmente, Fabricio es doctor en gobierno de la London School of Economics y Political Science de Inglaterra. En este momento, pues, quisiéramos conversar contigo, Fabricio, que por favor nos des una perspectiva tal vez de cómo ves que está avanzando la discusión en la región. Como te has podido dar cuenta, Ecuador, a pesar de que tiene una ley de acceso a la información, ya data de algunos años, y estamos en este proceso de promover políticas de datos abiertos, modelos de gobernanza en relación a datos abiertos, pero sobre todo una ley de protección de datos. Entonces estamos avanzando a la par entre más datos abiertos, pero protejamos también a los individuos. Y como bien mencionaba Denise, uno de los compromisos de nuestro plan de acción de gobierno abierto es precisamente avanzar en datos abiertos, avanzar en instrumentos, en políticas, en herramientas, pero no quisiéramos dejar de lado esta protección de la privacidad de los individuos. ¿Cómo crees tú que deberíamos avanzar? ¿Cuál crees que es el camino a seguir para que, en este caso, garanticemos ambos derechos de los ciudadanos? Fabricio, tenemos 10 minutos, por favor. Gracias, Marcelo, y muchísimas gracias, Lorena, también, y a las colegas que me refirieron, a Denise. A ver, antes que nada, yo quisiera, como comentabas, un poco el panorama regional, no tanto meterme en discusiones que naturalmente pertenecen a Ecuador y son muy de ustedes. Lo que hemos contribuido, como hicimos un poco el año pasado, junto con otras colegas y otros colegas de América Latina en el desarrollo y eventual aprobación, que fue lo que aconteció del marco de datos abiertos que hoy existe ahí en Ecuador, es una re buena noticia.
donde ustedes colaboraron, colaboró Fundap y un montón de instituciones también locales ahí. Entonces es como muy bueno empezar a tener políticas, pero en lo que tiene que ver con la gestión de la crisis COVID que hoy vivimos en el continente, yo creo que hay como tres grandes cosas, tres grandes trends que se pueden como señalar. El primero es que los países de la región no están brindando información de manera uniforme y clara acerca de el desarrollo a nivel de epidemiología de esta crisis. Cuando eso acontece, además de las cuestiones de opacidad, que naturalmente no son muy buenas, lo que se genera es confusión y desconfianza en la ciudadanía porque se le dan los incentivos, sobre todo a quienes son intermediarias de este proceso, que son las organizaciones de prensa, los medios, los diarios, etcétera, a obtener primicias, a obtener información de manera en la cual ellos tienen que cumplir su labor, que es informar al público, pero no tienen referentes claros en este sentido. Entonces obtienen noticias, obtienen información de distintas fuentes y eso confunde y eso es problemático. Entonces, en la medida en que los gobiernos logren centralizar por un lado la información donde se brinda y sobre todo dar soporte y evidencia de cómo obtienen esa información, ayudan a reducir el riesgo de confusión y ayudan también a consolidar un poco más de confianza en la ciudadanía. Recordemos que este evento que hoy enfrentamos es muy complejo, es algo que ha puesto contra las cuerdas a todos los gobiernos del mundo, de países desarrollados y países en desarrollo por igual. Entonces, es importante también entender la dimensión del fenómeno y entender de alguna manera la importancia que tiene la información bien comunicada, sobre todo a la hora de, por un lado, contener la emergencia sanitaria y por otro lado, informar a la ciudadanía de las medidas que se toman. Un caso muy bueno sobre esto que devela la necesidad de la información ha sido el caso de la Argentina, donde recientemente en un posteo, en una nota que publica Carlos Gasso, un servidor público de Argentina, revela cómo ellos han puesto a disposición los datos que ellos tienen sobre la epidemia en su portal central de datos abiertos y tuvo una demanda brutal por parte de la ciudadanía, un montón de descargas y su uso posterior por parte de la prensa, ¿no? Pero entonces ya a más de 2 meses de la epidemia hay un lugar donde uno puede obtener un montón de información. Lo mismo ha acontecido, por ejemplo, en Colombia, donde también el proceso no ha sido en automático, sino que ha habido un proceso de curación de esos datos por parte de quienes tienen los datos, quienes son los genuinos dueños o dueñas de estos datos, que son las entidades rectoras de salud. Y entonces eso permite por lo menos dimensionar las características de la epidemia, así como otro conjunto de datos que comienzan a ser relevantes, que son los recursos que se dedican a, digamos, a tratar de paliar la epidemia en los distintos países, ¿no? Estos llevan a contrataciones, llevan a reasignación de recursos, etcétera, y que es importante que también, por más emergencia que haya, y sin duda que los gobiernos, particularmente sus poderes ejecutivos, tienden a centralizar, digamos, funciones y tienden a tener que ejecutar rápidamente, bueno, deban rendir cuentas por eso, ¿verdad? Eso es y eso en ese sentido es algo que hay que ordenar. Naturalmente estamos a 1 mes y medio, 2 de la crisis según el país donde nos estemos moviendo, pero es algo que hay que ordenar y hay que ordenar justamente para preservar la institucionalidad y para preservar la estabilidad de los países. Em, y eso, bueno, toma trabajo y sin duda es un desafío, pero bueno, no hay mejor momento que una crisis para encararlo, ¿no? El segundo, y sobre todo por las características que yo les decía, que es digamos, la contribución a la confianza y sobre todo al orden en lo que tiene que ver con la gestión de esta crisis pública. El segundo aspecto que tiene que ver en el que está pasando en América Latina tiene que ver con los datos personales, un poco vinculado a lo que mi colega que me precedía indicaba. Tiene que ver con el uso potencial de datos personales, sobre todo con fines sanitarios. Varios gobiernos de la región han instalado lo que se conocen hoy como Corona Apps, ¿verdad? Distintas aplicaciones que permiten básicamente a la ciudadanía, permiten a los gobiernos digamos, obtener datos acerca de cómo la ciudadanía
se mueve o si la ciudadanía pudiera o si el ciudadano o la ciudadana pudiera estar o no infectado por el virus, permiten, en fin, hay una variedad en este sentido y en toda esa variedad hay acceso a los datos personales. Y no con tantos pruritos como la anonimización de esos datos, o es decir, hoy tenemos un panorama muy variopinto, además también en temas de ciberseguridad, etc. Entonces, antes de embarcarse en el desarrollo de estas aplicaciones, algo interesante a ver es, por un lado, si realmente ayudan o no a las autoridades a cargo de la vigilancia epidemiológica del país digamos, a consolidar sus modelos. Además de eso, ¿qué grado de control de los datos tiene la persona? Es decir, yo, digamos, en términos de quién usa esos datos y para qué. ¿Y por cuánto tiempo esos datos estarán dentro de estos servidores o dentro de estas aplicaciones, verdad? ¿Será esto solo una cuestión puntual en el contexto de la emergencia? En fin, ahí hay un montón de trabajo a realizar en torno a la gobernanza de estas aplicaciones y es algo que estamos viendo con bastante frecuencia, no solo en América Latina, pero en América Latina empieza a aparecer mucho más. Y estas preguntas que yo me estoy haciendo no son generalmente respondidas por las autoridades, ¿verdad? Hay que tratar de evitar escaparse del solucionismo tecnológico para las epidemias. Las epidemias, desde la época de John Snow, del primer trabajo epidemiológico para mapear el cólera en el centro de Londres, no han evolucionado mucho en términos de la tecnología que hay detrás. Es básicamente rastrear los contactos de las personas infectadas y ponerlos en cuarentena hasta que la infección básicamente ceda. Y eso es un proceso que generalmente ha sido muy manual. Lo cual nos lleva a la tercera cosa que está aconteciendo en la región y es algo que hay que mirar con cautela también, que es el juego de las predicciones, ¿no? Hay un montón de epidemiólogos recientemente graduados en Twitter. Evidentemente es una profesión que es muy, muy común en Twitter, ¿no? Jugando a la gráfica y tal. Me parece que esto es peligroso. No peligroso que la gente utilice los datos para controlar al gobierno, ni para tampoco hacer sus propias proyecciones. Eso está muy bien. Lo que me parece que es peligroso es desinformar y actuar sobre supuestos que no son claros. Y entonces, frente a eso hay que ser cauto y eso hace que las autoridades también deban por lo menos explicitar los criterios de sus modelos epidemiológicos. De esta manera pueden informar más claramente a la población y a las comunidades expertas que sí están interesadas en seguir este proceso y que necesitan información de calidad para poderlo hacer. Hoy algunos países hacen estos procesos de manera más informal, hay comunidades de práctica que saben lo que está pasando, pero no son procesos muy ordenados. Estamos en la mitad de una pandemia, naturalmente esto hace que las decisiones se tengan que tomar más rápido, etcétera, pero ese tipo de cosas también hay que aclararlas porque todo esto tiene un impacto muy fuerte en todas y en todos nosotros. Digo, yo hoy estoy acá en Uruguay hablándoles desde el living de mi casa, porque básicamente este país ha estado en una cuarentena flexible desde hace 2 meses. Hay distintos niveles y medidas que están tomando los gobiernos en la región y todas se justifican básicamente en este tipo de información, que es cómo evolucionará la epidemia, por un lado, y para eso preciso modelos y capacidad predictiva, y qué está pasando ahora, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en mi país, una parte de la región del norte ha sido aislada, básicamente debido a la emergencia de un brote en la frontera. Bueno, eso y tiene un impacto muy importante en la vida de la gente de allí, así todo como a todas personas que tienen que trabajar, ir a la frontera, etcétera, en esa frontera con Brasil. Entonces, si la información está bien comunicada, si se sabe por qué estamos procediendo para hacer esto, ese tipo de medidas son más o menos exitosas. Eh, Hay un trabajo de educación con la ciudadanía, de educación con la gente que tiene que ser tomado, que tiene que entenderse que aquí hay que hacer un poco más de pedagogía de este tipo de situaciones y que requiere la tolerancia y comprensión de todo, y los datos son una parte de eso, no toda la parte, pero son una parte de eso, y es la forma que tienen los gobiernos de proceder con buena fe, y del lado de quien cuestiona estos datos, mi recomendación es también cuestionarlos de buena fe, ¿verdad? Si esto es para empezar a hacer un punto político mediocre en la mitad de una crisis, tal vez no sea la mejor manera. Y eso está también aconteciendo, ¿no? Gente causando desinformación porque evidentemente los datos que estamos teniendo es un problema que era mucho más general,
acerca de la calidad de los datos. Es algo que realmente es un problema grave en América Latina y en el mundo, pero en América Latina en particular. Pero estamos en la mitad de una pandemia, entonces tal vez las críticas a los temas de calidad puedan ser llevadas con más altura que simplemente señalar con el dedo, ustedes ineptos, incompetentes, no están publicando estos datos. Me parece que eso en la mitad de una pandemia simplemente no es aceptable como crítica. Entonces, digamos, la manera en la cual eso acontece, hay que hacerlo bien. Dicho eso, me consta que en Ecuador en particular hay un montón de gente tratando de acceder a datos que el gobierno tiene, y lo han pedido de todas las buenas maneras. Hay gente scrapeando datos, hay gente haciendo un montón de cosas. Sería muy bueno encontrar sinergias más constructivas para que eso tenga una sinergia positiva, sobre todo en los temas de análisis y en los temas de comunicación, que hoy son los más relevantes. Y finalmente algo que ustedes plantearon, que plantearon mis dos colegas precedentes, y es algo simplemente para añadir a su debate y tal vez responder a la pregunta de Marcelo inicial, que es, bueno, ¿qué pasa con esto de la privacidad y el acceso, verdad? Es un tema que cada sociedad decide. Por ejemplo, en Noruega, los datos de cuánto aporto yo de impuestos y cuánto, no sé, y cuánto dinero tengo yo invertido en determinados lugares es público. Y cuanto más responsabilidad pública tengo, más transparente es esa información. Eh, en otras sociedades no lo es tan así. Entonces ahí es un tema de donde cada sociedad quiera poner ese límite. Yo les diría que en general, este es un tema que también en América Latina es muy discutido, lo de las declaraciones juradas. Yo diría que en general, a mayor poder y a mayor influencia en una sociedad, bueno, mayor transparencia para quien tenga esas posiciones, tanto en el sector público, privado, lo que fuera, es, bueno, mayor escrutinio a quien tiene más poder, y menor escrutinio a quien no lo tiene. En Uruguay, por ejemplo, quien está contratado por el Estado se sabe, es algo que todos sabemos, y es deseable que se sepa por un montón de cuestiones vinculadas al uso del poder estatal. Si alguien viene y me dice que tiene el poder del Estado para meterme preso, para aplicarme una multa, para extender determinadas garantías o sellos, bueno, yo voy a querer saber que esa persona está empleada efectivamente por el Estado. Entonces, digamos, me parece que es como un tema digamos, bueno, de que de orden se sepa si son recursos públicos, que así sea. Pero también hay otros límites que pueden ser finalmente establecidos por cada sociedad. Por ejemplo, el nombre de los beneficiarios de servicios sociales en Uruguay no es conocido. La sociedad uruguaya entiende que eso genera estigmatización. En otras sociedades, como la de México, por dar un ejemplo, eso sí es conocido. Sí es conocido porque se entiende que es bueno que se sepa que estas personas reciben, perdón, fondos del Estado para evitar la corrupción. Esto yo creo que depende de cada país, no hay una receta única, pero sí es muy bueno que esa discusión se dé, pero se dé no tal vez sobre las bases tan dogmáticas, de lo que dice el derecho o de lo que dice tal o cual convención, sino de lo de cada, porque no hay una respuesta única, sino de lo que piensan en Ecuador y los efectos que esto puede tener. Porque la transparencia y la visibilidad pueden tener efectos muy positivos como negativos en cada sociedad. Y eso es algo que requiere también de diálogos como cuidados, como pausados a veces, para entender esos límites. Y de vuelta, me parece que ustedes al tener estas discusiones tienen una oportunidad muy buena de hacer eso. Y con eso ya creo que llegué a mis 10 minutos, así que muchísimas gracias por recibirme en este webinar. Gracias más bien a ti, Fabricio, por acompañarnos y me queda clarísimo unos temas que quiero retomar después contigo, las corona apps y los epidemiólogos de Twitter, que creo que tenemos que profundizar un poquito más en ello. Quisiera empezar con unas preguntas puntuales dirigidas a cada uno de ustedes que hemos recibido en el chat de Facebook y empiezo con Lorena. Lorena, nos están comentando desde Facebook que, voy a leerlo de manera literal, para construir, implementar y evaluar políticas públicas, en especial en el área de la salud, se requieren datos atomizados e individuales. ¿El proyecto de ley de protección de datos contempla el manejo de este tipo de datos, abiertos en este caso? Inclusive el compartir libremente los datos entre instituciones gubernamentales. ¿Cuál es la perspectiva de ese proyecto de ley al respecto de datos que nos permite trabajar en el área de la salud? Lorena, por favor.
A ver, creo que ahí hay que distinguir dos escenarios. El primer escenario es que el dato abierto es interoperable y eso es una de las características del dato. Pero quien accede a ese dato debe tener, sobre todo cuando es un dato que se utiliza para la transaccionalidad y para la identificación, para proveerle de servicios a el ciudadano, puede ser un dato personal, no significa que no pueda ser utilizado. Eso está en la ley que ya existe en el Ecuador, que es la ley el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Entonces, por ejemplo, las instituciones que en virtud de sus competencias y en concordancia con lo que dice la Constitución, que señala que solo por autorización del titular o por disposición legal se puede utilizar o tratar datos personales. En este caso, hablamos del Ministerio de Salud, por ejemplo, o de económica social en el ámbito de sus competencias, pueden usar el dato personal, es decir, el que identifica o hace identificable a una persona. Y ese dato pasa por la interoperabilidad, justamente la institución donde yo tengo el honor de trabajar, y se hace una validación para que no una institución que, por ejemplo, se dedica al turismo, no tenga acceso a información de salud porque no está dentro de sus competencias legales. Eso es interoperabilidad. Ahora, desde la otra perspectiva, la academia, por ejemplo, puede hacer uso de datos, sin duda puede hacer uso de datos y sería valiosísimo, tal como señaló Fabricio, que se trabaje desde la perspectiva de las necesidades del sector académico para hacer un análisis de la información y poder construir política pública también. Pero no hay necesidad, a menos de que efectivamente se haga un análisis profundo de un principio de ponderación o la ponderación de derechos entre el acceso a la información pública y el acceso y la confidencialidad de los datos personales para identificar cuál de estos dos derechos prima y, por ejemplo, como les comentaba hace un momento, en muchos casos, cuando se refiere a información de funcionarios públicos, en general, muchos de los países han privilegiado la importancia de que esos datos personales sean accesibles al público porque la propia ley de acceso y transparencia a la información pública así lo dispone. Pero en el caso de datos de salud, que además tienen una categorización de sensibles, que incluso en otras legislaciones de protección de datos personales necesitan para su transferencia, cuando dispone del titular, que sea esta disposición por escrito o que conste en la ley, esos datos de salud, si identifican o hace identificable una persona, no pueden ser tratados por cualquiera. Pero si es que son datos que han sido anonimizados, pseudoanonimizados, encriptados, es decir, tienen otros mecanismos en donde ya se puede tratar, sí podrían ser utilizados por la academia, por ejemplo. Espero haberme podido explicar. Sin duda que sí, Lorena. Precisamente este principio de interoperabilidad de la información es la que nos ayudaría a construir políticas públicas que sean mucho más eficientes para la ciudadanía. Tal vez hay que darle este enfoque, ¿no? Que la interoperabilidad de la información nos ayuda a tener una mejor gestión pública y que se traduce en mejores decisiones para los individuos. Y considerando este proceso de anonimización de los datos. Y quisiera ir con una segunda pregunta dirigida para Denis. Denis, espero que no te sientas entre la espada y la pared con lo que te voy a preguntar, pero es tratar de contraponer dos conceptos. Es de conocimiento público que el análisis de grandes paquetes de datos, el análisis de Big Data, ha sido utilizado también de una manera nociva para los ciudadanos, sobre todo cuando son los datos que, por ejemplo, tenemos consignados en nuestras redes sociales. El caso de Cambridge Analytics es tal vez el caso más conocido por todos. Y en esa línea, Andrés Castillo nos pregunta lo siguiente: ¿cuáles son las políticas públicas que se deben adoptar para que los beneficios del Big Data y Open Data empoderen a los ciudadanos y no por el contrario se trate de beneficiar a grupos de poder? Tal vez quisiéramos contar con tus ideas al respecto de esto, pero al mismo tiempo quiero que lo entrelaces con otro tema que nos están preguntando. Datos abiertos, Big Data, protección de la privacidad de los individuos son temas importantes de discutir y que si se los utiliza bien nos ayuda a promover la participación ciudadana y el empoderamiento ciudadano. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos en cuenta la brecha digital?
¿Hay alguna manera de utilizar estos conceptos de Big Data, de Open Data, para poder aterrizarlos al ciudadano que está dentro de la brecha? Me gustaría preguntarte esto a ti y también, pues, si es que algunos de los otros panelistas quieren comentar, que únicamente abran su micrófono y hablen, por favor. Vamos contigo, Denis. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Para responder esos tres cuestionamientos, sí, voy a empezar desde atrás. Sí, desde la última problemática con respecto a la brecha digital. Sí, si bien ha habido, creo que desde mi perspectiva, un avance importante en el acceso a tecnologías de la información y comunicación en el país en los últimos años, sí, todavía tenemos ese problema de los costos de conectividad. Sí, son bastante altos en relación a otros países. Sí, inclusive la tasa de transferencia de información no es tan competitiva como en otros países. Entonces, es una problemática que tiene que ver digamos, con la capacidad adquisitiva que tiene el ciudadano para acceder primero a servicios de Internet de calidad. Estamos hablando de paquetes de datos, en el caso de telefonía móvil, ¿sí? Y a paquetes de Internet para hogares, ¿no? Entonces, es algo bastante que se debería tomar muy en cuenta con respecto a al manejo de política pública, con respecto al acceso de información. Sí, el gobierno también adoptar estrategias para justamente abaratar esos costos, ¿no? Y democratizar el acceso a información. Eso en primer aspecto, ¿sí? En segundo, si vamos a hablar un poquito con el aspecto de manejo de Big Data, Cambridge Analytica y la protección de privacidad de información. Sí, se requiere trabajar con legislaciones fuertes y con constante comunicación de los gobiernos desde el punto de vista, digamos, legislativo, ¿ya? Con las compañías, por ejemplo, como Facebook, como Twitter, ¿sí? Si eventos, por ejemplo, como los sucedidos del anterior año con la brecha de datos de 20 millones de ecuatorianos, ¿ya? No hubo realmente digamos, comunicación previa de parte del gobierno para conocer inclusive en la forma en cómo obtuvieron esos datos. Es alguien que coge, se descarga una base de datos y lo sube a un servicio de hosting. O sea, hubo justamente esa brecha que se mencionaba anteriormente desde el punto de vista de cómo los custodios de información están entregando los datos. Entonces, es algo más que sale del contexto simplemente tecnológico, sino que necesita, como mencionaba Lorena, necesitamos un marco legal fuerte que nos permita filtrar, ¿sí? No solo la información que se está poniendo a disposición del público, sino de saber también cómo lo están utilizando, ¿sí? En el caso de las compañías, por ejemplo, como Facebook, como Twitter, ¿no? Ellos tienen políticas específicas, por ejemplo, en el cual, si en medio de una investigación, si en este caso es criminal, por ejemplo, los gobiernos requieren el acceso a esa información, justamente ellos pueden revelar esa información con una orden judicial. Entonces existe también otra forma también de procedimentar, ¿ya? Y formalizar esas relaciones digamos, con las empresas que ahora están manejando la información en redes sociales, ¿sí? Eso por un lado. Algo más pragmático, quizás desde el punto de vista de protección de privacidad y de los defensores de la privacidad. Mucho se promovió en redes sociales del hecho de no tener cuentas de redes sociales, que es en el un extremo, ¿sí? Y digamos, buscando un término medio, justamente tratar de utilizar adecuadamente las herramientas de protección a la privacidad, de verificar qué tipo de información estamos publicando. Por darles un ejemplo, tomo una foto mía con mi familia, ¿verdad? Con mis niños y lo pongo como público en mi muro de Facebook. Entonces, yo no puedo controlar, ¿sí? Cómo mi información personal va a ser tratada desde ese momento, desde el momento en que la publiqué. Y el hecho de que yo le pongo arriba como público, ¿sí? El nivel de acceso, prácticamente pierdo control en la forma en que mi información va a ser tratada y las personas que la van a leer y cómo la van a utilizar. Sí, y eso entramos a otras esferas también de seguridad de información que realmente sí preocupan, ¿no? Y que también debería ser considerado por ese lado, en el hecho de cómo nosotros vamos a poder manejar responsablemente. Si hablamos de la información gubernamental, que era otra de las aristas de la pregunta, ¿sí? ¿Cómo garantizamos, por ejemplo, que nuestra información sea manejada adecuadamente? Es justamente a través de eso, de la transparencia, lo que comentaba Lorena con respecto al manejo y anonimización de información. Sí, existen, por ejemplo, esquemas de protección a la privacidad desde el punto de vista de ciencias de computación, como por ejemplo la privacidad diferencial.
¿sí? Es justamente establecer qué nivel de ruido, cómo yo voy a anonimizar esa información. Y esa metodología de anonimización también tiene que estar revelada desde el punto de vista gubernamental. Vuelvo y repito, o sea, todo tratamiento que se le dé a la información tiene que ser replicable. En el caso de un litigio, por ejemplo, ¿sí? En el momento en que yo recibí esa información cruda, como se dice, hasta el momento que yo le entrego hacia la ciudadanía, y si es que entra en litigación, por ejemplo, la veracidad de la información, desde el punto A hasta el punto B, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo justificar que esa información fue tratada adecuadamente? Entonces, inclusive, la transparencia tiene que forzadamente revelar la metodología de tratamiento de datos. Entonces, no es simplemente, como comentaba al inicio de mi charla, proponer una ley por el hecho de proponerla, sino que deben existir varios actores, ¿sí? Una contrapregunta podría ser también, ¿verdad? Es hasta qué nivel expertos de manejo de tecnología de información de seguridad, de privacidad, han sido invitados a participar en la formulación de esta ley, ¿sí? Porque si es que a mí me dicen, ¿verdad? Yo como informático propongo una ley o legisle algo, quizás no esté en la capacidad porque no es mi formación. Y lo mismo sucede por el lado jurídico, ¿verdad? Si es que a los legisladores les dicen, bueno, propongan una ley de tratamiento de información, bueno, pero tengo que apalancarme con gente que conoce justamente de esos temas para poder atacar el problema efectivamente. No sé si es que eso contesta la pregunta o cubre adecuadamente todo el problema. Completamente, Denis. Más bien te agradezco mucho. No sé si alguno de los otros panelistas quisiera comentar al respecto de este tipo de políticas públicas que deben tomarse. Tal vez porque siempre hablamos de la legislación, ¿no? Pero algo que se me viene a la mente, y tal vez quisiera una respuesta corta de Lorena, antes de pasar a Fabricio, es, decimos sí, es necesario un marco regulatorio, pero ¿qué pasa con la política pública? Tal vez desde DINARDAP se tiene planificado eventos, actividades, procesos pedagógicos hacia los ciudadanos o hacia los actores del ecosistema de datos personales para que se dé un uso adecuado de los datos antes incluso de tener la ley, porque siempre con una ley pensamos en el régimen sancionatorio, ¿no? Pero tal vez en dónde está este régimen de proactividad para tener un uso adecuado de datos personales. Lorena, tal vez nos podrías comentar rapidito sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque debo comentarte que dentro de las obligaciones que dice la ley del Sistema Nacional, que es la que rige la creación de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, no establece la obligación de hacer acciones preventivas respecto del manejo de datos personales. Sin embargo, cuando entré yo a la institución hace casi más de 2 años, y me di cuenta del vacío legal que había y de la falta de comprensión sobre la temática, era ya no una cuestión legal, sino una cuestión de cumplimiento de prioridades. Y para nosotros fue importante precisamente hacer campañas. Nosotros tenemos 2 campañas. Una campaña que se llama Mis Datos Soy Yo, que está dirigido a niños, niñas y adolescentes para el empoderamiento de sus datos personales y que puedan hacer un uso sano, seguro y constructivo de Internet. Casi lo que nos contestaba Denis hace un momento, ¿no? ¿Con qué criterios yo mismo me estoy exponiendo en redes sociales, entregando mi información? ¿Y qué puedo yo hacer para empoderarme? Porque la idea no es dejar de utilizar, es de desarrollar destrezas y habilidades para que esos niños, niñas y adolescentes puedan usar de forma consciente el Internet sin exponerse a riesgos. Y la otra campaña dirigida a responsables de tratamiento, porque la DINARDAP también es un responsable de tratamiento. La Ley de Protección de Datos Personales que está ahora en la Asamblea no establece a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos como entidad encargada de la supervigilancia de los datos personales, sino que señala que debe ser un tercero que tenga unas condiciones específicas de autonomía e independencia, que debe estar vigilante de las acciones estatales y de las acciones privadas, como mencionaba Fabricio, de quien tiene el poder. Porque el que tiene datos personales o trata datos personales, ya sea porque son de sus clientes, ya sea porque son de sus ciudadanos, ya sea porque los recibe por flujos transfronterizos, es el que tiene la información, y la información personal ahora es la más importante. Desde esa perspectiva, nosotros también hemos estado trabajando en estas campañas de concientización de cómo se debe manejar de tratamiento, aun cuando la norma no exista, utilizando ISOs de seguridad, ISOs de transparencia de la información e ISOs de información personal.
Gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por la puntual respuesta. Fabricio, quisiera ir contigo al respecto de una pregunta que nos hizo Camila Guarderas en Facebook. Camila dice que, de acuerdo a las noticias que hemos recibido, Uruguay se considera como un modelo exitoso en combatir el coronavirus, pues la crisis no ha golpeado tanto a Uruguay como ha golpeado tal vez a otros países. Sin embargo, quisiéramos saber desde el punto de la transparencia, si es que tal vez en Uruguay la transparencia entró en cuarentena, si tal vez tuvieron algún tipo de problema al acceder a información, sobre todo desde la perspectiva que tú comentabas de los epidemiólogos de redes sociales. Uno de los problemas que se está enfrentando a nivel regional tal vez es la dificultad que tienen los gobiernos, no solo de entregar información a los ciudadanos, sino también de mantener esta información actualizada y por ende que sea de confianza para poder desarrollar las corona apps que tú mencionabas. Entonces, en Uruguay tuvimos problemas para acceder a la información, y si es que no hubo problemas, pues ¿cuál es el camino? ¿Qué crees que es lo que tienen que considerar los gobiernos para tener información actualizada y así como también confiable para que los ciudadanos puedan ejercer este rol de colaboración cívica, de inteligencia colectiva de cara a generar mejores análisis y soluciones? Vamos contigo, Fabricio, por favor. Gracias. Bueno, a ver, creo que en este tema de modelos, un primer paréntesis es modelos exitosos en cómo combatir una pandemia hoy a nivel comparado, no hay. Lo que hay son experimentos de países tratando de lidiar con esto de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que se considera exitoso o no? ¿Es esto en función del número de muertes? ¿Es esto en función del número de contagios? ¿Es esto en función de la cantidad de daño, entre comillas, económico y social que ha causado esto? Para muchas de estas preguntas, irónicamente, no tenemos los datos para responderlos, ¿no? El típico caso son los datos de muerte. Es lo mismo morir con COVID que morir de COVID, o digamos, de ese tipo de infección. Esta pregunta, que parece tonta, en realidad es muy determinante a la hora de medir este tipo de fenómenos. Es lo mismo estar infectado y estar infectado que ese test sea administrado de cierta forma o bajo ciertas garantías de calidad que no todos los test tienen. Entonces, cuando hacemos ese tipo de evaluación hay que ser como cauteloso o cautelosa a la hora de ver qué es mejor, qué es peor. Dicho eso, como vivo acá en Uruguay, lo que les puedo transmitir es que sí hay, a nivel del número de contagios, una estrategia epidemiológica que ha dado resultados en contener la expansión, por lo menos de hasta donde podemos saber con el número de testeo que tenemos hoy, da la sensación de cierto grado de control. En esto, el gobierno uruguayo sí ha sido transparente a nivel de comunicar sus pasos, pero más de forma no tan ordenada, digamos, pero sí muy transparente a la hora de comunicar sus pasos. El gobierno uruguayo también ha creado un grupo asesor científico integrado por un grupo plural de científicos de reconocida trayectoria que realiza informes para el gobierno que por ahora no son públicos, pero sí este grupo de personas se preocupa mucho de estar en contacto con referentes del área, especialistas. Entonces, de alguna manera, parte de esa información también se conoce públicamente a través de conferencias de prensa regulares. Lamentablemente, el gobierno uruguayo aún no ha podido liberar buena parte de los datos que tiene sobre la epidemia. Eso tal vez no ha sido tan bueno. El gobierno uruguayo tiene un portal de datos abiertos, tiene, digamos, formas de hacer esto. Los motivos para eso, la verdad que los desconozco. Y naturalmente el gobierno uruguayo también tiene desafíos ahora con el desarrollo de su propia aplicación Coronavirus UI, y eventualmente lo que se ha anunciado por parte del gobierno y por parte de Google y Apple, de que Uruguay sea tal vez el primer país en América Latina de testear la solución que ellos están proponiendo, ¿no? Que también genera otros desafíos de transparencia. Aquí la red de gobierno abierto, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, ha publicado una declaración que contiene básicamente digamos, lo que debería pasar con algunos de estos temas de transparencia. Algunas de estas cosas se han cubierto, otras no.
yo creo que siempre hay que tener en cuenta que Uruguay todavía sí conserva un buen grado de relacionamiento político entre sus partidos, entre sus representantes. Eso ayuda a la hora de ordenarse para enfrentar una crisis. Lo otro que ayuda bastante también o ha sido importante para Uruguay es el acatamiento de la población a órdenes e instrucciones del gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con distancia social, que es distancia social que en realidad es más distancia física, ¿no? O sea, tiene que ver con, no es que la gente deje de preocuparse por otra persona, por su familia o por otro, sino que es más bien distancia física a los efectos de poder contener lo que se sabe del comportamiento de este virus, ¿verdad? Y lo otro que ha sido importante, sin duda, ha sido también, bueno, la respuesta inicial de las autoridades de salud que hace que hoy no hayan contagios dentro de los hospitales o intrahospitalarios, que es justamente una de las formas de reproducción del virus y más clara. Entonces, yo creo que también lo otro que ha acontecido en este marco es, hay algunas iniciativas que el gobierno está discutiendo en una ley de urgente consideración. Aquí las actividades no se han detenido, también el Parlamento permanece activo, etcétera. Esta ley tiene plazos muy breves y hay unas reformas que tal vez no sean en el área de transparencia las más adecuadas para este momento que estamos experimentando, pero bueno, eso tiene más que ver con una discusión local. Yo les diría que mi sensación tiene que ver con que sí existen esas características, que la gestión de la crisis ha sido buena aquí porque hay unas, entre comillas, reservas institucionales que funcionan, pero que tal vez a nivel de transparencia sin duda se puede mejorar y me consta que hay mucha gente trabajando en distintas áreas del gobierno para que eso acontezca, ¿no? Pero como les decía, a veces la mejor forma de hacer esto también es haciendo, genuinamente tratando de coproducir, de hacer cosas juntos para que se note el por qué estamos pidiendo esta información, ¿verdad? Eso también ayuda mucho a las autoridades, sobre todo, a decir, ah, muy bien, esto es valioso, esto se hace porque es importante no sé, para producir un servicio, para algo de relevancia en la gestión de la crisis. No te me adelantes mucho con ese tema, querido Fabricio, porque al final quiero hablar contigo precisamente sobre estas lógicas de gobierno abierto aplicadas hacia el COVID. Quisiera ir con la última pregunta para Lorena y para Denis y finalmente dejar una pregunta final para Fabricio y poder ya cerrar este espacio en honor al tiempo que ustedes nos están brindando como panelistas y también a los asistentes. Denis y Lorena, el contexto que atravesamos en Ecuador es complejo, no solo por aspectos económicos, no solo por la crisis política y por la crisis sanitaria, sino que estamos en este contexto en el cual ustedes han insistido en que no tenemos un marco regulatorio y que es urgente el marco regulatorio. Mi preocupación como miembro de la sociedad civil y como ciudadano es que tal vez en este contexto no podemos lograr lo que dice Fabricio, es decir, generar espacios colaborativos. No podemos lograr lo que dijo Denise, que tal vez en la discusión del proyecto de ley se tengan en cuenta al máximo criterios técnicos y científicos para elaborar estas normas. ¿Cuáles creen ustedes que tienen que ser los mínimos tal vez a considerar dentro de estos marcos regulatorios? Yo quisiera irme con ese mensaje final de su parte, que es algo que no podemos dejar de lado si es que ya tenemos esta ley de protección de datos, si es que vamos a irnos hacia a potenciar la política de datos abiertos y el trabajo de datos abiertos y un portal de datos abiertos en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto de Ecuador. Tal vez quisiera irme con ese mensaje final de su parte. ¿Qué es lo que es innegociable para los ecuatorianos en este momento y no caer en una decisión apresurada? Empecemos contigo, Denis, por favor. Listo, muchas gracias. Es bastante una muy buena pregunta. Y quisiera, para responderle, recordar un poquito lo que expuse en mi intervención con respecto a la gobernanza de la información, ¿sí? Y al uso justamente de tecnologías de la información aprovechando el auge de la telefonía móvil, ¿sí? De los dispositivos como sensores, por ejemplo, geoposicionamiento, ¿ya? Es prácticamente empezar a obtener datos en tiempo real, ¿sí? Promoviendo obviamente la participación de los ciudadanos, ¿sí? Que el ciudadano tenga la oportunidad de decir, bueno, quiero colaborar con mitigar la crisis y me voy a suscribir quizás a este servicio, voy a descargarme esta app,
¿ya? Y voy a compartir mi información personal. Voy a permitir, por ejemplo, que quizás mis datos médicos sean revelados para que el gobierno utilice esa información y pueda plantear políticas públicas de calidad. Yo creo que la participación es importante, ¿sí? Que el ciudadano se sienta, como decía Lorena en su intervención hace unos minutos, que el gobierno, que las personas se sientan empoderadas, que pueden hacer algo por cambiar su país, su sociedad, ¿no? Y eso justamente involucra en el hecho de que voluntariamente las personas decidan participar, ¿sí? A través quizás de medios. La tecnología es simplemente un medio para obtener esa información y que ellos también sean parte de la solución, ¿no? No simplemente espectadores. Creo que lo que más le ha afectado al Ecuador en este tiempo de coronavirus ha sido muchas veces la apatía de la ciudadanía. Sí, me sorprende, por ejemplo, lo que nos cuenta Fabricio en el hecho de que Uruguay y el pueblo uruguayo, ¿no es cierto?, ha estado pendiente de las políticas del gobierno, ha estado participando, obedeciendo a que los gobiernos sugieren o proponen, ¿sí? Y nosotros, bueno, la realidad ecuatoriana sabemos que es completamente diferente. La ciudadanía ha tenido mucho problema en acatar disposiciones, en seguir órdenes, en el hecho de quedarse en la casa, el uso de mascarillas, ¿sí? Entonces, existe bastante, creo, compromiso que se requiere entregar hacia el ciudadano, ¿no? Finalmente, haciendo la reflexión a lo que me había referido también, la transparencia es una corresponsabilidad, ¿sí? No podemos hablar de transparencia únicamente delegando las responsabilidades al gobierno, sino también dándole al ciudadano la oportunidad de que él sea responsable por la información que genera. Eso simplemente sería mi reflexión. Coincido contigo, antes de darle la palabra a Lorena, siempre este ejercicio de corresponsabilidad ciudadana es el nuevo modelo, ¿no? Tratar de pasar de la crítica hacia la propuesta por parte de la ciudadanía es el reto a seguir, es el reto a enfrentar y pues ahí todos tenemos un rol. Lorena, vamos por favor con tus reflexiones finales sobre cómo podemos lograr que en esta crisis no se den eh, la aprobación de marcos legales que podrían ser perjudiciales. Bueno, yo creo que es importantísimo la participación ciudadana. En la Asamblea están tratando el proyecto de ley de protección de datos personales y es importante que Denis, Fabricio, Marcelo hagan conocer sus puntos de vista. Los textos que son ahora los que desarrollan todo lo que es tecnologías de la información y comunicación tienen que ser realizados desde una visión interdisciplinaria, ya no solo abogados interviniendo en la redacción, sino también una visión que permita que se pueda utilizar información personal, pero sin nunca perder el norte, que es la protección de las personas, porque los datos somos nosotros mismos. Desde esta perspectiva, para mí, la pregunta que tú hiciste es, ¿qué mínimo se requiere en este momento de pandemia? ¿Qué no es posible ceder en este momento de pandemia respecto de esta transformación digital forzosa que estamos viviendo? Porque es innegable que lo que no hizo el CEO, lo que no hizo la normativa, lo que no hizo la capacitación, lo hizo en 2 meses en cuanto a transformación digital en el Ecuador y creo que en el resto del mundo en la pandemia, y es que nos ha obligado a usar tecnología, pero estamos usando sin desarrollar las habilidades y destrezas que se requieren, porque usar tecnologías es tener la conciencia de que somos los titulares de los datos que estamos entregando y que tenemos derechos, y lo que hay que reconocer es que esos derechos tienen que ser cumplidos por quienes están manejando nuestros datos personales, que son responsables de tratamiento públicos y privados. Como en alguna intervención anterior señalaba, es impresionante cómo en el Ecuador, en cuestión de 2 meses, hemos usado todas las herramientas de videoconferencias para teletrabajo. Estamos utilizando todas las herramientas posibles para teleeducación. Inclusive tenemos ya apps de medicina y de seguimiento de casos de coronavirus. Tenemos también todo lo que es implementaciones de servicios electrónicos en línea, hablando de aspectos estatales, pero además se ha implementado visiblemente el comercio electrónico, los servicios bancarios, los servicios de seguro. Es decir, hay una
amplia necesidad de datos, y de esa amplia necesidad de datos tiene que haber también una corresponsabilidad de parte de quienes manejan los datos de cómo están manejando esa información, aun cuando no exista normativa que esté vigente por el momento, porque es indispensable que esa normativa salga lo más pronto posible, la de protección de datos personales, para lograr engarzarla a la ya existente normativa de acceso a la información pública, a la normativa que existe de comercio electrónico y de servicios, tanto en funciones públicas como en funciones privadas, porque lo que se debe garantizar es una confianza digital. Y la confianza digital solo se puede construir cuando todos los intervinientes, el Estado, las entidades privadas y el ciudadano, en su postura de ciudadano o en su postura de consumidor, confía en el ecosistema digital. Si no, no hay posibilidades de que uno se sienta seguro, y la falta de seguridad nos hace cometer errores. Asimismo, tenemos que seguir potenciando para eso la educación digital para niños, niñas y adolescentes, la capacitación para profesionales, y la concientización y socialización a la ciudadanía se vuelven prioritarios, sobre todo en este proceso de transformación forzosa que estamos viviendo. Gracias. Gracias a ti, Lorena. Y me diste paso precisamente a la última pregunta de este foro, que está dirigida a Fabricio. Hemos hablado ya del involucramiento del ciudadano, el hecho de que el gobierno también tiene que estar abierto a las posturas, a los conocimientos del ciudadano para generar inteligencia colectiva, pero nos falta una pata dentro de este tridente, y es precisamente el sector privado. Y esa es la pregunta que espero no sea complicada, que te quiero realizar, Fabricio. ¿Cómo sumamos otros sectores, especialmente al sector privado, en la promoción de los datos abiertos, pero también en la protección de los datos personales, cuando al parecer, al menos en Ecuador, existe una participación bastante grande del sector privado en un uso no adecuado de los datos, y que ha producido pues esta filtración y también este negocio basado en los datos de los individuos? ¿Cómo involucramos al sector privado? ¿Cómo lo hacemos partícipe de esta discusión? ¿Cuáles consideras que deben ser las estrategias para lograr esto? Bueno, acá hay, digamos, varias cosas, ¿no? Yo no estoy tanto al tanto de los casos específicos, más allá de lo que comentaron ustedes en Ecuador. Sí les puedo decir que las filtraciones son un problema global. Justamente acá en Uruguay hace unos días hay un sitio web que se llama fuga.ui, donde una persona, investigador, denunció hace mucho tiempo la existencia de bases de datos abiertas que permitían saber quién enviaba paquetes, digamos, del estilo de los que se usan para las plataformas similares a Amazon o Mercado Libre, etcétera. Una cosa muy usada aquí en Uruguay. Y bueno, esos son básicamente 2 millones de registros, donde básicamente se sabe todos los paquetes que se enviaron en Uruguay en los últimos 2 años, ¿verdad? Ese tipo de filtración implica que hay un problema de ciberseguridad, que hay que tener marcos adecuados para permitir, por un lado, que las investigaciones y este tipo de denuncias existan, y que haya responsabilidad por parte de las empresas cuando esto acontece, ¿verdad? Y formas rápidas donde se denuncien este tipo de cosas, y por otro lado también se aseguren que esas denuncias a quienes alertan no los van a llevar en prisión, ¿no? O sea, es un balance muy fino, hay que entender mucho el contexto, pero en general les diría que, bueno, cuando una empresa se ve expuesta a esta situación, porque no ha tenido los recaudos suficientes en materia de ciberseguridad, bueno, es algo que hay que discutir, ¿no? Es una discusión de regulación que hay que tener en términos de responsabilidad. Muchas empresas en general son proveedoras, o sea, ahí hay todo un mundo que me parece importante tener en cuenta. Luego están las empresas que hacen uso de nuestros datos personales para sus modelos de negocio, o para marketing, o para otros fines. Ahí creo que el desafío es el adecuado tratamiento de esos datos y qué fines son lícitos y cuáles no, ¿verdad? Y en ese sentido también de vuelta es una discusión en donde las empresas deberían poder participar,
porque en el sentido de que en el largo plazo o en el mediano plazo, lo que va a pagar posiblemente sean modelos éticos de gestión de estos datos. La gente no va a entregar datos en el momento que se dé cuenta del uso que se está haciendo de esto. Posiblemente la gente se resienta y no colabore con datos fidedignos. Y entonces, ¿de qué me sirve si en mi sistema me están poniendo basuras o mentiras? Digamos, no me sirve para hacer mi negocio o mi actividad, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo que si las empresas no lo ven, lo van a empezar a ver pronto cuando la gente empiece a desarrollar estrategias de ofuscación o en la medida que se haya más capacitación y las campañas de educación pública avancen, la gente va a tomar este tipo de medidas, ¿verdad? Eh, y lo otro que es interesante establecer, también para las empresas esto es muy bueno, tener autoridades reguladoras que establezcan una competencia o que establezcan una regulación clara, de manera que quienes no están cumpliendo de buena fe eh, sean potencialmente también castigados, ¿verdad? Entonces ahí en materia de gobierno abierto hay una avenida para trabajar en cómo se define esa regulación y en cómo se hace la ciudadanía partícipe en términos de la importancia que tienen sus datos en esta historia. Yo ahí, siguiendo un poco a Lorena, es verdad que la gente es hoy sus datos, pero en realidad los datos son representaciones de nuestras actividades, ¿verdad? En el sentido de que en realidad los datos tienen potencialmente sesgos por cómo por cómo se recolectan, por cómo se usan, y entonces en realidad los datos son la datificación, entre comillas, de quienes somos, una imagen, pero como toda imagen tiene huecos, es borrosa, y entonces es peligroso tomar todas las decisiones en base a ese tipo de información, ¿verdad? Si yo meramente asigno no un crédito a una persona en base a 3 puntos de datos, básicamente, que en realidad pueden no estar muy bien recolectados o pueden tener variables que no son las relevantes para esa decisión, voy a tener problemas. Voy a tener problemas graves en términos de administración de justicia, en términos de administración de finanzas, etcétera. Entonces es como también importante tener el marco para decir, bueno, aquí hay límites que tenemos como que entender cómo funcionan, y ahí las empresas también deberían ser conscientes de eso, ¿verdad? Y de vuelta, aprovechar a aquellas empresas que tienen voluntad de desarrollar modelos éticos en torno a esto, que las hay, y que lleven a sus demás pares y potenciales competidores a elevar el nivel de cómo trabajan, ¿verdad? También en mucho de esto hay a veces miedo, muchas veces las empresas no entienden por qué esto es importante, generalmente hay falta de diversidad en el liderazgo de las empresas, generalmente en concreto muchas empresas no tengo nada en contra de mis colegas hombres en general, que son quienes dirigen estas empresas, pero la ausencia de diversidad en el liderazgo, la ausencia de otras visiones a veces también causa la falta de comprensión de estas dinámicas, ¿no? Entonces sí es importante abrir también ese juego. Y me parece que por ahí hay avenidas donde las estrategias de gobierno abierto, sean a través de los diálogos, sea a través de la regulación, pueden contribuir a que el sector privado también tenga un rol en esto y un rol positivo. Porque finalmente mucha de la infraestructura estatal que hoy se construye en nuestros países tiene al sector privado como protagonista de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, también es deseable que el sector privado tenga una mejor disposición a hacer engagement en estos diálogos de manera constructiva. Muchísimas gracias por la respuesta, Fabricio. Y sí, dentro de esa lógica, y para ir cerrando el taller, recordarles a quienes nos están viendo que el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Ecuador precisamente busca la participación de los distintos sectores de cara a garantizar un ecosistema de datos abiertos, pero sin duda este debe respetar los derechos de los individuos y en este caso el derecho de los ecuatorianos a la privacidad. Y también a este acceso a la información pública para garantizar otros derechos como el control social, el voto informado. Es necesario continuar con la discusión. Quisiera hacer solo unas reflexiones finales que no van a tardar más de un minuto. La confianza de los datos. Si es que si no logramos una confianza en los datos entregados por los gobiernos, vamos a tener problemas. ¿Y cómo garantizamos esta confianza? Primero, con acceso fácil a los datos.
Si es que no tenemos formatos abiertos, si no tenemos formatos amigables, si es que los ciudadanos, los periodistas no encuentran con facilidad esos datos, puede generar problemas. Ya vamos a discutir sobre cuáles son los problemas. Datos actualizados, que exista oportunidad en el acceso a la información. Si es que tenemos un portal de datos abiertos, pero estos datos no están siendo actualizados, ahí es cuando se generan los problemas. Por ejemplo, ya Fabricio mencionaba estos epidemiólogos de Twitter que nos aparecen y que tal vez utilizando datos que no son actualizados, que no son confiables, se comienzan a hacer proyecciones estadísticas que podrían generar temor dentro de la ciudadanía. Ahí está la importancia de tener datos fiables. Y también, si es que nosotros tenemos datos fiables, podemos promover la colaboración ciudadana, que es uno de los pilares del gobierno abierto, que la ciudadanía puede involucrarse en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo de soluciones, que puede involucrarse en esta difícil tarea de gobernar. Tratar de promover inteligencia colectiva, y eso será mucho más fácil si es que tenemos datos confiables. Por el otro lado, y para terminar, esta importancia de garantizar la privacidad de los datos de los individuos, que se pueda proteger nuestro derecho a la confidencialidad, y ojo, no solo por el sector privado, sino también por el sector público, y se vuelve urgente tener un marco regulatorio que esté acorde a las nuevas prácticas y los estándares internacionales, pero que sobre todo pueda tener unas perspectivas de todos los sectores posibles, desde la academia, desde el sector técnico y desde la sociedad civil. La Asamblea Nacional ha retomado este debate y es nuestro deber tratar de involucrarnos y ejercer nuestro derecho al control social sobre este tema. Yo no quisiera quitarles más tiempo a nuestros panelistas. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Esperemos que no sea la primera vez. Y antes de finalizar, quisiera hacer un agradecimiento especial a Counterpart International, que es el donante del proyecto Gobierno Abierto de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y que nos está apoyando en la realización de estos foros, así como también en todas las actividades relacionadas a la implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto y su promoción desde la sociedad civil. Y sin duda no puedo dejar de lado la Escuela Politécnica Nacional, quien a través de Denis Flores ha decidido acompañarnos el día de hoy. La DINARDAP, pues que ya hemos tenido algunas acciones en colaboración para promover la aprobación de la Ley de Protección de Datos y seguiremos colaborando. Y Fabricio, esperemos contar contigo en una futura ocasión. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y un saludo también a quienes han conectado. Hasta en una próxima ocasión. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.